Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Galvez. Esto es un pequeño abrebocas y digamos que el tema es que es bastante información. Entonces, lo que voy a tratar es de llevar toda la presentación que vamos a hacer, más bien es como una charla donde les voy a presentar ciertas cosas que al final del día necesitamos tener muy en cuenta. Y esta pequeña introducción es un abrebocas de lo que se hace en el curso. Entonces, principalmente lo que quiero es arrancar con, típicamente lo que vamos a hacer es que nosotros nos concentramos mucho es en los instrumentos. Entonces, siempre nos concentramos que en el instrumento, que en el medidor de flujo, que qué tecnología es, si es un Coriolis, si es una turbina, si es un Vortex, si es una platina. Pero digamos que esta charla al final la estamos viendo que queremos es ir un poco atrás para realmente avanzar muy bien en lo que tenemos hacia adelante. Y a medida que avancemos, vamos a resolver ciertas dudas y ciertas preguntas puntuales como estas. Entonces, aquí vamos. La idea es que tenemos que resolver tres dudas principales. Estas son las tres dudas sencillas que al final necesitamos empezar a atacar y resolver cómo las vamos a analizar después de todo avanzamos con el tema de la instrumentación. Entonces, principalmente es por qué medimos en la industria. Entonces, ya vamos a ver ahorita esos detalles. Las preguntas que debemos tener presentes o hacernos al momento de empezar algún proyecto en temas de instrumentación o de control. Y cuál es la mejor tecnología para la aplicación que yo estoy teniendo. Entonces, ahorita vamos a tener un montón de aplicaciones. Vamos a empezar como a sesgar un poco y a cerrar un poquito ese espectro para poderlo analizar mejor. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos estas 5 opciones que las catalogamos si el motivo que yo me estoy buscando en este momento es hacer una medición de este estilo. Por ejemplo, si lo que estoy buscando es todo mi proyecto se basa en una transferencia y custodia. En el momento en que yo tengo que transferir fluido hacia alguna otra estación, pasar de un fluido de un punto a otro y específicamente, si de pronto estoy específicamente haciendo facturación con estos tipos de medidores, o sea, lo que va a marcar en ese medidor o en ese sistema, no todo el medidor, sino el sistema, esa no va a ser nuestra caja registradora y con eso voy a tener una referencia puntual de lo que está pasando. Entonces, si eso es así, yo necesito ya centrarme en ciertos parámetros y obviamente me voy a basar en ciertas normas que ya están establecidas. Entonces, digamos que en ese escenario, al final del día, tengo opciones más limitadas al momento de seleccionar algún tipo de equipo o ya una solución. Si el problema o la motivación que queremos en este momento es por el tema de calidad de producción, pues digamos que ya el objeto que yo quiero hacer para poder hacer esa medición ya va a ser enfocada en esto. Entonces seguramente, eh, no sé, ejemplo, pongámonos que estemos en una farmacéutica y en una farmacéutica yo no estoy vendiendo los fluidos que estoy produciendo, pero lo que sí estoy haciendo es empacarlos directamente en ciertos empaques directamente y ahí necesito que todas las dosis que se están haciendo sean supremamente confiables. Una dosis más alta de pronto en algún remedio para un niño puede ser mortal, casos se han visto, entonces digamos que ahí es donde necesitamos un muy buen estricto control de calidad. Yo no puedo permitir que un equipo de estos se me pueda de pronto tener una descalibración que digo que es que no, es un gramo más, un gramo menos, pues en una receta química es compleja. De pronto en el área de oil and gas, un gramo menos, un gramo más, pues no es significativo. Pero sí hay objetivos en los cuales yo tengo que enfocarme en temas de calidad de producción. Si vemos el tema por control de procesos, entonces, por ejemplo, es posible que en mi planta yo prefiero tener que mis equipos sean totalmente estables, sean con muy buena repetibilidad. No me interesa tanto el nivel de exactitud. Me explico. No quiero colocar equipos, un transmisor de presión que me esté dando una exactitud de 0.0025% en la lectura. De pronto lo que me interesa es, para mí, tenga mejor usted una estabilidad mucho más prolongada, o sea, que sea más confiable en su medición. Y no importa si el error sea constante del 0.1. Con 0.1, pero el sistema es estable, para mí funciona perfecto.
A veces lo que yo necesito es estabilidad y poder mejorar el tema de los procesos de control que estoy haciendo en campo. Si mi objetivo es temas de seguridad, entonces de pronto ahí empiezan ustedes a escuchar todo lo que son los sistemas instrumentados de seguridad. Yo necesito ciertas confiabilidades de los equipos, que los equipos no me vayan a fallar, porque si fallan al final yo tengo que tener redundancia, porque es una medida crítica. Entonces mira que al final estamos enfocándonos de acuerdo a cada categoría en dónde vamos a jugar específicamente. Si lo que estamos haciendo es una motivación orientada a indicación de eficiencia, entonces yo también tengo que empezar a hacer ya no solo una variable, sino de pronto ya empiezo a ver, analizar varias variables en mi proceso y analizar cuáles son esos puntos específicos que necesito atacar. ¿Esto en qué sentido? Que independientemente en dónde yo esté moviéndome, si es transferencia, custodia, calidad de producción, control de procesos, seguridad o indicación de eficiencia, van a haber específicamente ciertas normas que me van a guiar. Entonces, si estamos hablando por el tema de transferencia y custodia, al final nos vamos a referenciar, eh, a veces aquí, para que la mayoría en temas de Sudamérica nos referenciamos a veces a las normas AGA o a la norma API. Entonces, ya el API y el AGA ya nos dan una categoría de dónde y qué tipo de tecnologías necesito usar. Entonces, por ejemplo, no sé si de pronto han escuchado las placas de orificio, están avaladas para transferencia y custodia de gas de acuerdo al API, al AGA 3, API capítulo 14. Entonces, la platina de orificio, pero la platina de orificio debe cumplir ciertas recomendaciones para que sea validada. No solo la platina, sino en conjunto todo el sistema. Y ustedes de pronto han visto o han escuchado las platinas acondicionadoras. Las platinas acondicionadoras, a pesar de que son platinas, estas no están avaladas para poder ser procesos de transferencia y custodia, pero sí serían avaladas para procesos internos de la planta. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que independientemente ahora sí, ya analizamos en qué casilla vamos a tener. Y si yo designo un grupo específico para temas de transferencia y custodia, pues van a tener un lineamiento propio donde van a decir, bajo estas normas, bajo estas características, y estos son los equipos disponibles, las tecnologías, no equipos, sino tecnologías disponibles para poder hacer mi proceso de transferencia y custodia. Entonces, bueno, entonces ahora sí voy a empezar a mirar cuál de todas estas voy a empezar a usar y cuáles son las que realmente se ajustan mejor a mi proceso. También tengo que analizar los niveles de seguridad que tengo de cada una de las tecnologías, o sea, cuál va a ser mi nivel de seguridad que voy a tener propiamente en mi aplicación. Aquí hay dos claves que, digamos que de pronto, así como la introducción, y de todo mundo se pregunta que la gran mayoría de personas que manejan temas de instrumentación pueden ser ingenieros electrónicos, de automatización, mecánicos. Aquí, en mi área específicamente, y yo creo que ha sido una de las ventajas grandes en ese sentido, es que todo arranca entendiendo cuál es la variable de proceso y el comportamiento de fluidos. Y al final esas dos variables se vuelven muy mecánico. Entonces, al entender muy bien cuál es el procedimiento, cuál es el flujo, cómo es el comportamiento, entender los principios, al final yo ya puedo coger y ya selecciono un equipo de acuerdo a lo que yo sé que está pasando en campo. Ahora sí el instrumento debe ser capaz de acoplarse muy bien a eso. Normalmente lo que hago es que el instrumento se acopla al proceso, no el proceso se me acopla al instrumento. Entonces a veces cometemos errores tan básicos como simplemente pedir, necesito un flujómetro, un medidor de flujo de 3 pulgadas. ¿Y por qué 3 pulgadas? Porque es que el tamaño de la línea. Pero realmente para poder seleccionar un equipo de flujo hay muchas variables más que tengo que tener en cuenta que no solo el tamaño de la línea. Entonces ya ahorita les explico un poco más este punto. Entonces, para mí, las variables de proceso, comportamiento del fluido y requerimientos de montaje, esos tres son una base para poder empezar a analizar y después sí tener una relación costo-beneficio de acuerdo a las opciones que yo tenga. Entonces, digamos que estas son las tres categorías principales sobre esto. Y de aquí se desprenden varios temas. Por ejemplo, cuando uno selecciona un equipo, de pronto nunca uno se pregunta, oye, ¿existe la posibilidad de que donde yo vaya a instalar el medidor va a haber una ampliación a futuro? O sea, ¿se va a hacer o no se va a hacer? O simplemente es monto el equipo ahorita y lo puedo dejar. Ha pasado caso número uno. Escojo
la proyección que va a tener la planta. Entonces, ejemplo, vamos a tener una línea de 10 pulgadas y vamos a colocar un medidor que nos dio por el caudal que vamos a tener a futuro de 10 pulgadas. Pero resulta que ese escenario en el cual yo voy a tener ese flujo, lo voy a tener en 5 años, en una facilidad de producción, el crecimiento puede ser año a año, pero el máximo que voy a tener donde se seleccione el equipo va a ser a los 5 años o 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar con ese lapso anterior de tiempo? Pues el equipo va a quedar tremendamente subutilizado y voy a tener al final del día, cuando analizo las curvas de los medidores, pues voy a estar manejando el flujo en la curva lo más cercano, digamos, al eje de las Y, que es el error más alto que se presenta en alguno de los medidores. Entonces, voy a después a tener, conceptualmente pienso que el medidor tiene una exactitud de 0.5, por ejemplo, por decir un dato, pero realmente en proceso estoy teniendo exactitudes de 1, de más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3%, y después de ahí se desprenden todos los problemas de las desbalances. Y si es un proceso de pronto crítico, donde tengo que hacer mezclas, donde tengo que hacer un montón de cosas, pues empiezo yo a tener, digamos, inconvenientes en ese punto. Entonces, por eso, esta es una pregunta interesante, simplemente como pregunta de decir, bueno, vamos a colocar un medidor de ejemplo de flujo en esta línea, pero voy a necesitar que a futuro, ¿cuál va a ser su proyección? No, vamos a aumentar caudal, entonces, ¿cuál podría ser el máximo que vamos a llegar? Ya vamos a llegar hasta acá. Y seguramente buscar la manera de que el medidor se ajuste a los rangos actuales y más bien colocar sobre la mesa, mire, si usted va a tener en este momento flujos muy bajos, este va a ser el error probable que vamos a tener. En el caso de Oil and Gas posiblemente ya ha pasado en facilidades que vamos a arrancar con una construcción, vamos a tener medidores de 3, 4 pulgadas en la línea, el campo tiene una proyección específica y al cabo de los 6 meses los pozos no dieron lo que queríamos que dieran. O sea, hace que esa proyección no se va a lograr y quedamos con una facilidad supremamente grande y ahí empezamos, digamos, a tener, ya nos toca cambiar incluso la forma de operar el sistema. Entonces ya no podemos hacer un flujo continuo sobre esas líneas, sino ahora toca hacerlo por batches, dejar que se cargue y después sí desocupe, como para que el medidor vaya cogiendo mejor estabilidad. Entonces, es bueno saber hacia dónde va la planta, hacia dónde va la proyección para no tener que hacer de pronto inversiones innecesarias o por lo menos inversiones ajustadas a lo que se está buscando en este momento. Entonces, aquí es donde yo podemos ver, oye, vamos a colocar cuál es el crecimiento que vamos a tener. Vamos a tener 2 tanques, vamos a tener 4 tanques a futuro, vamos a crecer escalonados, vamos a crecer durante este es el punto, el medidor y está toda la instrumentación que se basa para poder tener una ampliación cercana y mecánicamente de pronto, si no es así, dejar facilidades también de crecimiento para poder, digamos, tomar esas decisiones desde el punto de vista de ingeniería y poder no tener problemas al momento ya del arranque y la operación. Porque a veces pasamos desde ingeniería y el problema después queda en operaciones. Y es pronto también cuando yo monto mis sistemas y tampoco lo pienso desde el lado de mantenimiento, no se crearon facilidades, por ejemplo, para poder desmontar un equipo. Y hay una pregunta que viene más adelante, se las digo ahorita, que es en el tema de las calibraciones. Entonces, hay otra pregunta interesante. ¿Qué existe cuando uno pregunta y selecciona un equipo? Típicamente lo que uno debería también es preguntarse antes de dar o meter el tema en todo lo que tiene que ver con el sensor, es preguntarse qué existe antes y qué existe después del punto donde voy a medir. No es lo mismo, por ejemplo, tener que decir que yo estoy saliendo de un oleoducto y voy a pasar a tanques, que pasar de tanques para entrar el fluido al oleoducto. Como medidor posiblemente sean lo mismo. Sin embargo, las adecuaciones que toca hacer sobre el medidor van a ser muy diferentes. Me explico. Si yo estoy colocando desde un poliducto hacia un tanque, típicamente un poliducto, ¿cuál presión puede estar manejando? Estamos hablando que pueden ser 100, 200, 300, 900 libras, o incluso hasta más. Y si hablamos de un gasoducto, perfectamente son 1200 libras, 2200 libras, de acuerdo al país y las regulaciones.
Entonces, tener que pasar de esas presiones a presiones atmosféricas, en el caso de líquidos, que son tanques atmosféricos, entonces, como principio, el medidor funciona, pero todo lo que me toca colocarle al lado y lado del medidor para poder garantizar de que el fluido se comporte bien y pase de un punto y pase al otro, eso es donde toca tener, digamos, bastante cuidado. Entonces, bajo ese orden de ideas, es importante conocer qué tenemos y hacia dónde vamos. Un ejemplo, que eso sí nos pasó hace años, y fue sobre un medidor de flujo electromagnético, que el electromagnético funciona de acuerdo a la ley de Faraday y necesito que el fluido sea conductivo. Realmente el flujo pasa y porque el fluido sea conductivo genera ese campo magnético y se logra la medición del elemento. Cuando de pronto nosotros decimos, no, necesito un medidor de flujo de 4 pulgadas. ¿Qué fluido es? No, agua. ¿Listo? Pues lo tradicional, si uno no analiza un poquito más los temas, lo tradicional es que un medidor de agua, un medidor para agua, funciona muy bien electromagnético. Uno dice, perfecto. Se suministran los equipos, se instalan, se hacen las recomendaciones de aguas arriba, aguas abajo, los diámetros necesarios para que el medidor cumpla con las recomendaciones de los fabricantes, todo perfecto. Pero al momento en que se va a arrancar el equipo, el medidor no se mueve, totalmente marca cero. Entonces, bajo ese esquema, uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Resulta que como uno no pregunta de dónde viene esa agua, sino simplemente nos quedamos con la idea de que es agua, entonces esa agua pasó primero por una planta donde le quitaban los minerales al agua. O sea, hace que esa agua perdió totalmente su elemento que me servía a mí para hacer la medición, que era la conductividad. O sea, lo dejaron agua totalmente estéril, no teníamos esos materiales, esa conductividad, el medidor no funcionaba. Entonces, claro, lo típico que va a pasar es, no, el medidor no funciona, la marca es mala, algo pasó, seleccionaron, el equipo no cumple garantía. Se elimina el equipo, se monta otro equipo. Lo montan en el laboratorio y en el laboratorio pues funciona perfecto. Entonces vuelve y lo monta. Ya después de que ya todo el mundo con el tema pendiente, pues empezaron a revisar. Ahí sí alguien preguntó, bueno, ¿y esta agua de dónde viene? Y ahí fue donde se dieron cuenta que el agua viene específicamente de una planta que le quita el mineral al fluido. Entonces, esa propiedad la eliminan, el medidor por sí no va a funcionar. O sea, que esta simple pregunta nos hubiera quitado un dolor de cabeza y hubiéramos dicho, perfectamente un medidor electromagnético para esta caracterización de agua no es la mejor opción. Entonces, hubiéramos buscado otra alternativa. Entonces, todo esto se basa en eso. Estas simples preguntas nos ayudan mucho a tener un aspecto más claro y arrancar sobre lo que queremos ver. Entonces, de esto también dependerá mucho qué existe antes y qué existe después para poder determinar también los diámetros que algunas marcas y algunas tecnologías requieren. Entonces, por ejemplo, un medidor de flujo, este es uno de gasateas, requiere típicamente 10 diámetros de tubería recta previos a la entrada de sus elementos sensores y 5 diámetros aguas abajo y aproximadamente 2 diámetros aguas abajo las primeras mediciones de presión y temperatura para hacer compensación. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, no sé si han visto la nueva versión del AGA 3 sacó una versión, por ejemplo, para la recomendación de los diámetros antes y aguas arriba y aguas abajo, pero van muy en relación al beta. Antes lo teníamos, era con simplemente tamaño de línea, las primeras versiones, que eran 15 diámetros, 5 diámetros después. Ahora ya va en relación al beta. Y entonces, y el beta, ahí también está mencionando, si estamos de acuerdo, si viene usted de una válvula, si viene con codo, si viene con doble codo en diferente plano, entonces, más el beta, le están dando ahora distancias bastante largas. Estamos hablando perfectamente de 40, 45 diámetros de acuerdo al beta, aclaro eso. Entonces, tuberías grandes se vuelve a veces inmanejable poder manejar ya un tema con placa orificio bajo esa opción. Entonces, toca mirar muy bien en el cálculo y en la selección, poder analizar cuál es el punto ideal para poderlas analizar desde este punto. Otro detalle que es interesante y lo vamos a ver suavemente más adelante
es poder ver, por ejemplo, si en este caso, claro, estoy ciñéndome a las normas y a las reglamentaciones de las normativas. Pero sin embargo, sí vale la pena, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones bastante apretadas, bastante estrechas, poder hacer una simulación de análisis por dinámica computacional de fluidos, que ahorita ya está disponible, ya digamos en varios países se puede manejar este tema, e incluso nos pueden ayudar a verificar cuál es realmente el comportamiento que vamos a tener de esos fluidos al interior de la tubería y poder garantizarle esas condiciones, porque es mis condiciones a los elementos de medición. Otra pregunta, y aquí se desglosa un montón de temas, es cuáles son las características y el comportamiento que va a tener el fluido. Ahí es donde empezamos a tener y a patinar muchísimo en varios temas. Ejemplo, cuando uno a veces busca las presiones de proceso, digamos que una presión de proceso es viable, se han cometido errores sencillos donde simplemente nos basamos que la presión de proceso, vamos, revisamos un manómetro y está marcando 30 libras. Asumimos que esa es la presión y decimos, no, pues esa es la de proceso, diseño puede estar en 60, 70 libras, pero resulta que esa fue una condición anormal en su momento. Ejemplo, prendimos solo una bomba y típicamente son tres, o sea que la presión típicamente cuando estoy operando son 700, 800 libras. Por eso esta tabla yo la categorizo como la presión de proceso, no está en nivel bajo en el sentido de que es fácil encontrarla, se consigue fácil en proceso para buscarla, pero toca tener mucho cuidado de, digamos, que ser conscientes de que el valor, a qué valor estoy atinando en el tema de la variable, buscando la variable. Lo mismo nos pasa con la de proceso, la presión de proceso, la temperatura de proceso. ¿Por qué digo yo que la temperatura ambiente está categorizada en un punto medio? Resulta que a mí me gusta manejar todo esto con ejemplos y resulta que en una aplicación donde tenemos, decíamos, en una ciudad aquí en Colombia, la temperatura ambiente típicamente puede ser 38 grados centígrados, 40 grados centígrados, solo temperatura ambiente. Entonces uno pensaría, no, pues tranquilamente esa es la temperatura ambiente en la cual va a estar soportando el transmisor. Y resulta que sí, pero no. Resulta que cuando el instrumento se evalúa dónde se va a instalar propiamente, va a estar, por ejemplo, y es caso real, lo instalaron a la salida de un generador donde tenía un exhausto grande y estaba el instrumento muy cercano a estaba muy cercano al exhausto. Entonces, claro, el sistema apagado, la temperatura ambiente, pues sí, va a ser la de la zona, 30, 38 grados Celsius. Sin embargo, cuando arrancaron el generador, la temperatura que se estaba generando en el ambiente para ese punto superaba perfectamente los 90 grados Celsius. Era la salida de un exhausto de un generador. Pues ya el instrumento no duró ni 15 días. Entonces vuelve y juega. ¿Qué garantía que el equipo? Cuando uno analiza después todos los procesos, dice, el problema es que no había garantía. El equipo fue quemado porque la temperatura ambiente fue excesivamente alta. Entonces, esto se ve muy comúnmente en los hornos, en las cementeras. Se ve claramente cuando usan este tipo de elementos ahí. Después venimos con el tema de los diámetros de tubería, cuál es el schedule de tubería. Y acá hay uno grande que es el que yo resalto en negro, en negrilla, que es el comportamiento y las características de ese fluido. Cuando uno analiza eso y ahí se desprende, por ejemplo, uno dice, vamos a colocar un medidor de flujo tipo Coriolis. Listo. Preguntan los caudales, preguntan las presiones, preguntan las viscosidades, preguntan las densidades y calculan el software que quieran de cualquier fabricante, les muestran el resultado. Listo. Pero a veces la pregunta clave es, bueno, ¿cuál es el limitante en caída de presión que me permite el proceso? Esto es como un juego de energía. Entonces, si yo arranco en un punto donde típicamente nunca fue dimensionado o pensado para colocar un medidor de flujo ahí, pues obviamente el sistema hidráulico fue pensado para que funcionara una presión de entrada, una presión de salida y ciertas pérdidas de carga de acuerdo a su lineamiento. Pero cuando ya se requiere colocar un medidor de flujo, entonces voy a colocar un elemento intrusivo en ese punto que me va a limitar esa energía que yo tengo. O sea, voy a tener mayor restricción. Entonces, esos datos no son tan fáciles de encontrar en campo. Yo de pronto le puedo decir en proceso, hablamos con las operaciones y pueden decir, no, mire,
típicamente si usted tumba 3 libras de presión, para mí es excesivo porque ya yo vengo colgado, no me alcanza a llegar el fluido hasta los tanques. Cambiamos de tanques, lo hicimos más grandes, mucho más altos, entonces se necesita una columna hidrostática más alta. Entonces, un concepto fue lo inicial y como típicamente la gran mayoría de aplicaciones es que montamos instrumentos donde antes no había medición y no se tenía contempladas, entonces ahí tenemos que analizar todos esos puntos. Otro detalle son los rangos de caudal. Cuando hablamos de rangos de caudal, yo pregunto, ¿cuál es el rango que usted necesita para poder hacer la medición? A veces contestan no, de 0 a 500 barriles. Yo, bueno, 0 no es tan viable. Hay una presión, un flujo mínimo, puede ser de 20 barriles a 500 barriles. Entonces ya uno empieza a analizar la renguabilidad de los equipos. Entonces, son detalles que necesitamos ver en campo directamente. Otra consulta fácil es ver, ¿hay limitaciones de espacio en el punto que queremos medir? No estoy hablando de ninguna tecnología, sino hay limitaciones de espacio. Y entonces podemos encontrar de que sí, yo solo tengo para una línea de 8 pulgadas, tengo disponibilidad de solo montar espacio disponible para montar un medidor que ocupe espacio para 2 metros. Y ahí tengo que montar tanto medidor, diámetros antes, mi instrumentación. Entonces, si esa es la respuesta, al final todas las opciones que yo tengo se me van a reducir casi que a 2 elementos de medición posibles, Coriolis y desplazamiento positivo. La mayoría de las de otras variables, ya sean platinas, ultrasónicos, vortex, tubo pitot, todas requieren al final del día diámetros antes y después para lograr una medición. Entonces, bajo ese esquema ya uno empieza a analizar y dice, no, pues no tengo más opción o hay otro punto de medición. Entonces ya uno empieza a analizar que por limitaciones de espacio solo me van a quedar 2 opciones y ahora sí me toca mirar el análisis precio-beneficio si realmente se justifica colocar ahí en ese punto o mover de punto la medición. Otro detalle interesante es el tema de la compatibilidad química. Y aquí normalmente, caso y experiencia que nos pasó hace años, fue que estuvimos analizando medidores de presión para cabeza de pozo. Entonces uno dice, listo, medidor de cabeza de pozo, eso típicamente es agua, crudo, gas. Entonces se colocó unos transmisores y los sellos, los del diafragma de los transmisores, fueron en 316. Entonces decíamos, ahí no había ningún lío. Después de que salen los problemas es que uno pregunta. Entonces, cuando salen los problemas es que uno dice, bueno, se rompieron los sellos de los transmisores. No, que fue una partícula, que fue no. Específicamente, nunca preguntamos si había H2S y había H2S y altos cloruros en la línea. Entonces, si hay altos cloruros en la línea, el acero inoxidable no es la mejor opción. Prácticamente se destruye y las membranas que tienen los transmisores son bastante delgadas que al cabo de más o menos unos 2-3 meses el equipo ya salió de línea y el problema era que han bastantes equipos montados en cabeza de pozo. Entonces ahí donde uno, esas experiencias es lo que yo digo que simplemente por mejor preguntar ciertas cosas nos ayudan a evitarnos problemas a futuro. Cuando hablamos de tipos de bombeo, no es lo mismo tener un equipo de flujo montado o instalado en una línea cuando lo vemos que es flujo pulsante y es mucho mejor cuando tengo flujos continuos. Entonces un flujo pulsante simplemente es sí, como una bomba, las bombas digamos de cabeza de pozo que a veces empujan y devuelven, empujan y devuelven. Entonces digamos que ese tipo de comportamiento a veces no es muy usual o conveniente para un medidor de flujo. Cuando hablamos de tipos de limpieza, entonces uno dice, no, mire, yo aquí tranquilo que mi equipo cumple con el tema de los sellos blandos que pueda tener para ese material. Esto pasa en refinería. Entonces, listo, como fluido lo soporta. Pero tampoco preguntamos después, venga, y ustedes cuando hacen limpieza, ejemplo, vamos a meter un fluido, un ácido para remover ciertas cosas o vamos a hacer limpieza con vapor, altas temperaturas, el equipo realmente no está dimensionado para funcionar los sellos blandos para esas temperaturas excesivas. Entonces, estaba pensado para proceso, pero nunca preguntamos el método de limpieza. Entonces,
y tampoco la operación va a ponerse a desmontar todos los equipos porque voy a limpiar las líneas. Eso va con todo. Entonces, ese tipo de limpieza, ahí vamos a tener problemas si no estamos conscientes de preguntar exactamente cuál va a ser ese detalle en el momento de limpieza de los equipos. Lo mismo pasa en un paso de marrano, raspador o cochino. El equipo sí o sí tiene que dejar que pase al interior de él el medidor. Entonces, en ese caso, prácticamente los ultrasónicos son los que funcionarían mejor ahí, por el tema de limpieza de mi proceso. Hay otro, estas se las pongo aquí porque esta es una de las claves, es la presión de vapor del fluido. Entonces, hay un detalle que es, la presión de vapor es cuando existe el equilibrio termodinámico entre su fase líquida, su fase sólida, con su vapor. O sea, me explico. Si ustedes tuvieran un encendedor, si ustedes ven el encendedor propiamente, ¿ustedes qué ven adentro? Pues ustedes ven líquido. Pero cuando oprimen la parte superior del encendedor, él sale es gas, no sale líquido. Entonces hay una descompresión. Eso mismo pasa dentro de las tuberías. Cuando yo no tengo presentes, especialmente en hidrocarburos, cuál es la presión de vapor que tiene ese fluido, y a medida que yo avanzo en una línea, yo puedo estar saliendo de un tanque, pero voy avanzando, todo lo que esté pasando al interior, la tubería me tumba presión, los medidores me tumban presión, las válvulas me tumban presión, filtros me tumban presión, codos, secciones, todo me tumba presión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cayendo y acercándome mucho más a la presión de vapor del medidor, del fluido. Y resulta que a veces el medidor también ayuda, en caso, por ejemplo, un Coriolis, tumba buena presión, pues me ayuda a que estoy ya cercano a esa presión de vapor o ya la pasé y se me está generando flasheo al interior del medidor. Típicamente los elementos tradicionales que conocemos no manejan flujos bifásicos, entonces o no alcanzan a tener la gran mayoría de un gas en flujo bifásico. Los nuevos Coriolis que están sacando de diferentes marcas ya están soportando gas libre en su interior, sin que pierdan la medición. Los anteriores simplemente perdíamos medición y íbamos a falla, seguimos a error. Entonces ahorita se están teniendo, digamos, mejoras en ese sentido. Pero una turbina que le pase un bache de gas, la acabamos. Un bache de gas a esa velocidad, la acabamos fácil. Entonces, o lo mismo un elemento rotativo para líquido. O al contrario, si es de gas que pasen líquidos, también tenemos inconveniente. Entonces, este es un valor interesante. La presión de vapor es bueno tenerlo claro y presente al momento. Y cada fluido tiene su curva. ¿Esto qué puede pasar? Que nos dé un comportamiento de flujo al interior de las tuberías que no vamos a ver. La única tubería que yo he visto transparente es un proceso que hay aquí en Colombia para hacer los químicos de los explosivos. Es la única planta que yo he conocido que tiene tuberías transparentes. En ese sentido, esa tubería uno ve específicamente qué está pasando al interior. De resto, las demás tuberías es uno asumir qué es lo que está pasando al interior de un tubo. Entonces yo puedo tener un flujo seccionado, estratificado. Si son tuberías largas, si tengo mezclas de crudo agua, seguramente una línea con el tiempo se me estratifica, entonces me va a quedar crudo arriba, agua abajo. Y así va a pasar, digamos, sucesivamente por cada uno de los puntos. Entonces, si tengo material particulado, si tengo burbujas, si tengo que el fluido se me crea un sistema anular donde tengo líquido al exterior y tengo aire al interior. Entonces, todos esos detalles es lo que necesitamos. Primero, ninguna de estas opciones es buena que entre algún medidor de flujo. Entonces, necesito, o recomendable, necesito primero acondicionar el fluido, quitarle estas impurezas, quitarle este seccionamiento que tiene antes de que entren los medidores para garantizar la medición. Si no, vamos a tener un error grande en el tema. Entonces, con base en eso, se recomienda también poder hacer estos análisis de simulación con ya software especializados que están también ya al alcance así de todos los países sin lío, y poder analizar, ver ese comportamiento que vamos a tener al interior. Cuando son aplicaciones complejas, al final el medidor, yo les tengo que garantizar ciertas condiciones para que el medidor funcione. El medidor no me acondiciona ningún flujo para que él lo pueda tratar, ya si estuvimos hablando de tecnologías tradicionales.
Ya aquí no estoy hablando de, por ejemplo, los medidores multifase. Esto ya, digamos, es otra cosa, son muy específicos y necesitan adecuaciones para que él funcione. Incluso estamos hablando de fuentes radioactivas para poder hacer esa medición en algunos casos. Entonces, aquí yo puedo presentar cavitación, golpe de ariete y todo eso me empieza, digamos, a dañar la medición directamente. ¿Cuál es la caída de presión que necesitamos en mi sistema? No estamos hablando de medidor, estamos hablando de sistema. Porque un medidor, sí, ese es un punto inicial que necesito validar, pero como sistema yo tengo que garantizar cuál es la presión que me va a tumbar mis filtros, cuál es la presión que me van a tumbar las válvulas. Entonces yo necesito seleccionar qué tipo de válvula la puedo seleccionar. Si no me importa tumbar presión, seguramente no es prioridad para mí usar válvulas que no tengan paso completo. Pero si es crítico para mí, obligatoriamente válvulas con paso completo, tratar de hacer las menos curvas o restricciones de la línea. El medidor, seleccionarlo muy bien. Entonces hay medidores, otro caso, hay otro caso en los medidores, por ejemplo, los Coriolis, la caída de presión va muy relacionado con la viscosidad del fluido. Y hay un detalle que cuando uno pide, por favor, necesito que me entreguen la viscosidad del fluido que vamos a medir. Entonces, listo. Le pasan a uno la tabla y en la tabla aparece que son, ejemplo, no sé, 30 centipoises a 20 grados Celsius, o sea, 20 centipoises a temperatura ambiente. La pregunta es, ¿esa es la temperatura que yo tengo en el proceso? Seguramente no, va a ser más alta. Entonces, al ser más alta, la viscosidad va a ser más baja. Ese es el dato que yo requiero para poder seleccionar y colocarlo en el software de selección del equipo, del Coriolis. Porque si de pronto uso una viscosidad diferente, eh, pues va a tumbar mucha más presión y seguramente voy a seleccionar un equipo incorrectamente. Otro detalle, una cosa es cuando pedimos, si se han dado cuenta, las viscosidades nos dan es la viscosidad, en el caso de crudo, viscosidad del crudo deshidratado. Es muy diferente, si yo estoy diciendo que están pasando 20.000 barriles por una línea, es muy diferente decir que todos esos 20.000 barriles están pasando esa viscosidad. Seguramente no. Si estamos hablando que es un fluido que tiene un corte de agua del 98%, es el 98% es agua. Entonces, ¿cuál va a ser la viscosidad que voy a usar? ¿La del crudo deshidratado? ¿La del agua? O poder calcular una mezcla posiblemente de cuál es la mezcla que está pasando para ahora sí tener el dato real. Porque en un pequeño detalle de esos puede ser que estemos seleccionando un video mucho más grande que porque me está tumbando mayor presión con el nuevo cálculo y tenemos inconvenientes en ese caso. Entonces ahí toca tener mucho cuidado con esos datos y esos detalles de proceso. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan en la línea, tumba presión. Desde el sensor, las válvulas, accesorios, las tuberías, los filtros, cualquier otro complemento que ustedes pongan, tumba presión. Entonces, por eso es que es interesante analizarlo como sistema, no solo como sensor. Porque en una unidad LAC, en un brazo de medición, el corazón, sí, puede ser el medidor, pero el corazón no funciona sin el resto de las cosas, si no funciona con su transmisor de presión, si su transmisor de temperatura, si las válvulas correctamente están seleccionadas, si le estoy tumbando mucha presión o mucha restricción, entonces todo eso empieza a influenciar. Este, por ejemplo, es un ejemplo sencillo de lo que es un medidor de flujo, la curva o medidor de flujo. Entonces, en las primeras preguntas yo les hacía, venga, ¿hay ampliaciones a futuro o no? Entonces dicen, no, vamos a manejarlo en un rango de 140 galones por minuto. Bueno, si vamos a tener 140 galones por minuto para este sensor, un Coriolis, por ejemplo, vamos a decir que la exactitud de ese medidor es de más o menos, ahí se alcanzó a leer, más o menos 2. Sí, más o menos 2. No, mentiras, estoy diciendo mentiras, estoy viendo la curva. La curva roja que nos muestran a veces los software es que, por ejemplo, si lo estoy analizando en 140 galones por minuto, la curva roja, que es donde está pegando acá, dice que con los datos que yo le puse, densidad, viscosidad, densidad del fluido, la caída de presión está alrededor de los 2.1 PSI a 140.
A medida que yo disminuyo el caudal, la caída de presión obviamente baja. Si aumento caudal a 200, la máxima caída de presión que va a tener será de 442. Pero des en cuenta que en exactitud, que es esta que está en verde, ahora sí, estamos hablando que tiene una buena exactitud de más o menos 0.15 y se mantiene estable en un rango que va desde 40 a 200 galones por minuto. O sea que no habríamos lío. Pero si yo estoy operándolo a menos de 40, pues ya voy a tener una mayor incertidumbre y aumento la inexactitud del equipo. O sea, voy a tener mayor error acá. Entonces, cuando dicen 0, de 0 a 200, miren que de 0 pues, no tiene sentido el 0. 0 es un error grandísimo. Tiene que haber un punto medio en el cual yo pueda seleccionar. Y a medida que yo aumento la viscosidad en los Coriolis, seguramente esta curva se me aumenta y se me dispara. Claro, tengo buena exactitud, pero la presión que me va a generar, la caída de presión, va a ser muy alta y proceso no me lo va a permitir. Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado. ¿Cuál es la forma ahora sí de integrar? Digamos que ya logramos adecuar todo. Ahora, bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo voy a integrar mi sistema de medición a mi sistema de control? Entonces, aquí podríamos ver, por ejemplo, aquí un ejemplo sencillo. Vamos a mandar todo, es cable tradicional, vamos a cablear señales 420, simplemente vamos a llevar enduro hasta los PLCs, vamos a usar de pronto algún Marshalling o vamos a usar algún tipo de bus de campo específicamente para poder integrarme, o voy a empezar a usar tecnologías inalámbricas, digamos, mencionamos estas dos, Wireless Hard e ISA 100, que son, digamos, ya protocolos de comunicación inalámbrica que ya están estandarizados y varias marcas lo manejan, porque hay otras marcas que manejan sus protocolos y son propietarios. Entonces el objetivo de esto es que yo pueda mezclar, ya se han hecho pruebas y yo las he hecho, en mezclar, digamos, tecnologías que hablan del mismo protocolo, que esa es la idea, y se puedan mezclar, porque a veces una sola marca seguramente no tenga toda la base de equipos que yo requiero para mi aplicación. Entonces, eso es lo que necesitamos validar ahí. Clasificación de área. ¿Dónde vamos a colocar nuestros equipos? Entonces, en este detalle, ¿qué pasa? He visto tableros NEMA 7, esos que tienen todos los tornillos. eh, y dentro de eso tienen instrumentos explosion proof. Entonces yo decía, pero ¿por qué tienen eso? Entonces, claro, cuando ya uno lo vira y lo ve en campo, veíamos que los tableros únicamente tienen sus 4 tornillos. En vez de tener 30 tornillos que típicamente tienen, solo tienen 4. Y de esos 4 sale un cable para conectar el radio del operador. Entonces uno dice, bueno, pues si ese era el concepto, pues se hubiera colocado en otro tipo de tablero, más bien para protección de área a intemperie, y siga usando sus equipos explosion proof. Entonces, digamos, son detalles de esos que a veces también uno analiza y dice, pues, tiene sentido en esos puntos. Otro detalle, cuando a veces son áreas clasificadas, pueden ser clase 1 división 1 o clase 1 división 2, típicamente los instrumentos no tienen tanto lío para colocarlos en esas áreas. Lo que a veces sí tiene lío son los PLCs. Entonces no hay PLCs tan comunes que sean para clase 1 división 2, mínimo. O si hay uno clase 1 división 1, tiene que tener su encerramiento y obviamente ya se vuelven mucho más robustos con pantallas táctiles para poder analizar y poder manipularlos. Caso, por ejemplo, en los cargaderos. Pero a veces PLCs tradicionales no es viable colocarlos en zonas clasificación, no cumplen, no hay, son muy poquitos. Entonces digamos que ahí tendríamos ese inconveniente. Esta es una pregunta clave, ya para acabar, que no la pensamos. Es que a veces seleccionamos, aquí nos ha pasado, necesitamos una troncal, tenemos un medidor, es un medidor de 8 pulgadas, grande, nos da el caudal, se comporta muy bien, pero listo, arrancamos el sistema. Y resulta que cuando al año nos piden que tenemos que hacer una calibración del elemento, no hay laboratorios en los países de origen, por ejemplo, que no cumplan, no tienen la capacidad de poder calibrar un medidor de esto. Entonces al final, ¿qué toca hacer? Sacarlo del país a un laboratorio extranjero, ya sea en Estados Unidos, Europa, que cumpla con la certificación y me den ese aval, porque no alcanzamos. Entonces digamos que esta pregunta es clave en el sentido de que antes de arrancar también, cuando seleccionamos especialmente tamaños muy grandes de equipos,
es preguntarles, bueno, ¿cómo voy a hacer el aseguramiento metrológico? Lo voy a mandar al laboratorio, también tenemos un prover que se ajusta a esas necesidades, o definitivamente no tenemos ni prover, no tenemos un socio que nos coloque un prover, no hay laboratorios en Colombia o en otro país que de pronto tengan esa capacidad para asegurarlo. Entonces de pronto pues no, nos va a tocar dividir el flujo para tener una línea por un medidor y otra línea por otro medidor. O sea, esta otra pregunta es clave al momento de seleccionar un instrumento. Entonces, ver exactamente cuáles son los laboratorios o la forma de asegurar metrológicamente los elementos de campo. Después de resolver todas estas preguntas, de primero analizar, ahora sí llega uno a cuál es la mejor tecnología y más apropiada para mi aplicación. O sea, todas las preguntas que hicimos era poder analizar todos los conceptos de proceso, mecánica, instalación, viscosidades, presión de vapor, el método de limpieza. Ahora sí, ya con toda esa información clara y en la cabeza, podemos sentarnos a validar entonces cuál de todas esas tecnologías que tenemos, y seguramente ya analizando estas previas, vamos a descartar fácilmente las que tenemos. Y si las descartamos fácil, pues digamos que ya al final vamos a tener un elemento propio para decir, listo, este es el elemento que sí voy a usar para mi aplicación porque cumple con todos los elementos. Y nos evitamos problemas a futuro, evitamos problemas de que no tengo cómo calibrarlo, de que quedó mal seleccionado, que quedó sobremencionado, que me está tumbando mucha presión el medidor y no era lo que yo quería. En fin, ya ahí hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces digamos que estas preguntas y esta parte es lo que seguimos en el tema del curso, de poder analizar después ya todas estas tecnologías y ver exactamente qué pasa cuando yo tengo estas variables, cómo me va a empezar a afectar todos mis medidores y si realmente tenemos o no algún inconveniente con eso. El tema es ver esto con ejemplos y con temas prácticos realmente, ¿vale? Muchas gracias a todos. Feliz día.